Hola, en este video vamos a ver cómo generamos un cuestionario con preguntas aleatorias restringidas por subcategorías. Esto significa que yo como administrador del aula virtual y como docente voy a generar ese cuestionario, pero quiero que cada una de las preguntas sean referidas a un tema específico de la unidad que quiero evaluar o del eje temático que quiero evaluar. Entonces, bueno, estamos aquí en el aula virtual, estamos en la unidad 1 y tenemos control parcial unidad 1. Control de parcial unidad 1 es el cuestionario que ya tenemos generado y si nosotros accedemos a este cuestionario, vamos a ver que aún no se han agregado preguntas, entonces justamente quiero generar preguntas. Para poder generar preguntas de este tipo, de preguntas aleatorias restringidas por subcategorías, necesito tener configurado el banco de preguntas de forma tal que me permita hacer esto. Entonces vuelvo a la página principal del aula, voy a configuración, elijo aún más y me voy a banco de preguntas. En el banco de preguntas ahora voy a gestionar las categorías para que cada una de las categorías tenga también subcategorías, porque yo voy a generar el cuestionario desde las subcategorías. Fijémonos acá que dice seleccionar una categoría. Tengo como la categoría general que siempre va a estar por defecto, es esta que lleva el nombre del aula virtual, y luego son las categorías que se han ido generando. Nosotros vamos a trabajar nuevamente en la unidad número 1. El numerito que está entre paréntesis nos dice de la cantidad de preguntas que tiene. Y luego la unidad 1, que sería la categoría, tiene dos subcategorías, conjuntos y valor absoluto. Significa que en la subcategoría conjunto tengo dos preguntas referidas a conjuntos numéricos. Y en la subcategoría valor absoluto tengo dos preguntas más que están referidas a valor absoluto. Y en la unidad 1, que es la categoría padre, así lo caracteriza la plataforma, hay 6 preguntas que no están todavía especificadas como subcategoría. Sobre esas 6 preguntas vamos a armar subcategorías. Entonces vamos a categorías y vamos a crear subcategorías de estas. Para generar subcategorías de la unidad 1 debemos tener como categoría padre a la unidad 1. Y entonces aquí en el nombre ponemos el nombre de la subcategoría. Yo voy a poner, por ejemplo, una subcategoría que se llame puntos y le digo añadir categoría. Pero quiero generar otra subcategoría que se llame intervalos. Entonces voy a poner dentro de la unidad 1, que sería la categoría padre, el nombre de la subcategoría que se llame intervalos. Y genero la categoría. Entonces, la subcategoría, perdón. Entonces, ahora la plataforma nos muestra que en la unidad 1 tenemos 4 subcategorías. Las categorías conjuntos, que ya tiene 2 preguntas, intervalo, que no tiene ninguna, puntos, que no tiene ninguna, y valor absoluto, que tiene 2. Como aquí en la unidad 1 ya tenía 6 preguntas que no estaban caracterizadas, estas 6 preguntas son las que quiero caracterizar. Entonces, de la pestaña categoría, vuelvo a preguntas y voy a caracterizarlas. Si nosotros sabemos con anterioridad que vamos a trabajar con subcategorías, ya desde el momento en que estamos creando preguntas, ya tenemos que crear estas categorías y subcategorías. En este caso, como nosotros ya teníamos en sentido general todas las preguntas, hemos tenido que hacer este trabajo de especificar o de caracterizar categorías dentro de la categoría padre. Entonces ahora voy a trabajar con las preguntas, me voy a la unidad 1 que tengo 6 preguntas todavía y fíjense que estas o sea, si está tildada la opción de mostrar también preguntas de subcategorías me va a mostrar todas. Y en realidad no puedo identificar acá quiénes son estas 6 preguntas que están. Entonces voy a destildar esta opción y solamente me va a mostrar estas 6
preguntas que tengo aquí. Entonces ahora sí las llevo a caracterizarlas por subcategorías. Lo que voy a hacer es, me voy a esta pregunta que tiene una descripción que se llama puntos, elijo la ruedita y cuando me muestra la pregunta, en la unidad 1, voy a pedir que me lo guarde. Fíjense que queda en color gris. Si yo destildo acá, me va a permitir entrar y cambiar la categoría. No quiero que aparezca en el banco general de la unidad 1, sino que aparezca en la subcategoría que se llame puntos. Lo llevo a puntos y elijo guardar cambios. Entonces ustedes ahora van a poder observar que en la categoría puntos, en la subcategoría puntos, ya tengo una pregunta. Entonces, ahora bien, me vuelvo de nuevo a la unidad número 1, que me quedan 5 preguntas, y todavía tengo una pregunta más de puntos. Entonces, me voy a la rueda de configuración, voy a destildar, usar esta categoría, y voy a poner aquí la categoría puntos, que tiene una sola pregunta. A partir de ahora, esta categoría, subcategoría, va a tener 2 preguntas. Fíjense, puntos, 2 preguntas. Me salgo de acá y me voy a la unidad 1, que es el banco general de preguntas de esa unidad. Todavía me quedan 4 preguntas y todas yo les había puesto como comentario que se referían a intervalos. Entonces me las voy a llevar todas a la subcategoría que diga intervalos. Entonces, intervalo, me voy a la ruedita y hago lo de recién, pero ahora llevándolo, o sea, eligiendo que quiero guardar en la categoría intervalo que acabábamos de generar. Estas preguntas ya están hechas, lo pueden observar desde el video de la generación del banco de preguntas. Me voy de nuevo acá, vuelvo a la unidad 1, todavía me quedan 3 preguntas que caracterizar. Acá tengo otra más de intervalo y me la voy a llevar a la subcategoría. Destildo usar esta categoría y elijo la categoría intervalos. Guardo. Nos queda todavía trabajar con 2 preguntas más. Entonces vamos a la unidad 1. Me va a mostrar estas 2 preguntas. Y ahora les voy a mostrar una opción más rápida que podríamos haber utilizado para hacerlo todo de una sola vez. Lo llevo a la subcategoría intervalo, guardar cambios, vuelvo a la unidad 1 y se podría haber utilizado tildando desde acá. Y al tildar desde ahí hubiese elegido mover y lo movía a la subcategoría que yo quería. ¿Está? Fíjense. O sea, anteriormente cuando estaban las 4, se podría haber tildado las 4 y elijo mover a, elijo acá la unidad que es intervalo y muevo a intervalo 3. Entonces ahora observemos por favor todas las categorías que tenemos con cada una de las preguntas que tiene. En la unidad 1 quedó con 0 preguntas, o sea, no hay en el sentido general del banco de preguntas de la unidad 1. En la subcategoría tengo 2, en la subcategoría de intervalos tengo 4, en puntos 2 y en valor absoluto 2. O sea que en total tenemos 6, 8, 10 preguntas con las que podemos trabajar. Entonces, bueno, ahora que ya hemos reformulado el banco de preguntas, nos vamos a ir a el cuestionario para generar preguntas aleatorias con la restricción de las subcategorías. Me voy al control del parcial unidad 1, que ya es el cuestionario que se ha generado. Como no se han agregado preguntas, voy a agregar preguntas editando el cuestionario. Y voy a agregar una nueva pregunta, pero voy a agregar una pregunta aleatoria. Fíjense, entonces ahora elijo, ¿cuántas preguntas aleatorias? Una pregunta aleatoria. Y por defecto, quiero tener una pregunta aleatoria de la subcategoría conjuntos. Entonces, fíjense la pantalla que me va a mostrar. En la subcategoría conjunto tengo estas 2 preguntas. Entonces, quiero una pregunta de estas 2. O sea que en el examen va a ir una de esas 2 preguntas.
agrego esa pregunta aleatoria. Lo mismo voy a hacer con las demás categorías. Voy a agregar otra pregunta aleatoria, pero no de la categoría conjuntos, porque ya hay una pregunta de conjuntos. La voy a llevar de la subcategoría puntos. Y de las dos preguntas de puntos va a haber una pregunta en cada cuestionario que vayan accediendo los estudiantes. Una pregunta aleatoria nuevamente. Voy a elegir de valor absoluto también, de las dos preguntas 1. Yo les decía anteriormente que mientras más preguntas tenga una categoría o subcategoría, más aleatoria sería la participación de las preguntas en el cuestionario. Agregamos esa pregunta aleatoria y nos estaría quedando una cuarta categoría, que es la categoría intervalos. Esa categoría, recordemos que tiene 4 preguntas, por lo tanto me voy a animar a agregar 2 preguntas de esa subcategoría. Entonces lo que voy a hacer es agregar una pregunta aleatoria, elijo que quiero 2 preguntas aleatorias de la subcategoría intervalos que tiene 4. Entonces de estas 4 preguntas que hay aquí, en el cuestionario en el que acceda el estudiante van a ir 2 seguro. Agrego esta pregunta aleatoria. Y entonces ahora tenemos 2, 4, 5 preguntas y fíjense que la primera pregunta va a ir referida a conjuntos, la segunda referida a puntos, la tercera a valor absoluto y la cuarta y quinta va a ir referida sobre intervalos. Entonces de esta manera configuramos nosotros el cuestionario con la restricción de las subcategorías, o sea, no es tan aleatorio, sino que puedo manejar como administrador qué tipo de preguntas quiero que aparezcan en cada uno de los cuestionarios. Ahora me voy a ir yo al análisis matemático, nuevamente la página principal, voy a elegir el control parcial unidad 1, fíjense que ya no me aparece el cartel que no habían preguntas agregadas, ahora ya sí las tiene, y voy a previsualizar el cuestionario y a comenzar el intento. Al comenzar el intento, tengo 5 preguntas aquí que se han generado y esto me indica que estoy en la pregunta número 1. Como está configurado para 30 minutos, entonces todavía estoy con 29 minutos 45 segundos. Aquí tengo una pregunta referida a conjunto. ¿Está? Bueno, el conjunto formado por todos los puntos de acumulación de un conjunto se denomina conjunto. Esta respuesta sería derivado. Sigo a la siguiente página. En la siguiente página es la siguiente pregunta, entonces el punto es interior al punto 2,8. Fíjense, una pregunta referida a punto. La siguiente página, una pregunta referida a valor absoluto. Aquí están las opciones para llevar, según la que corresponda, ¿no? Siguiente pregunta. Aquí está la pregunta sobre intervalo para responder. Aquí está la segunda pregunta sobre intervalo, recordemos que habíamos pedido 2 y se terminó el intento. Una vez que se termina el intento, enviar todo y terminar y el intento queda enviado. Entonces, bueno, de esta manera nosotros lo que hacemos es restringirle al cuestionario qué tipo de preguntas quiero que aparezcan en cada evaluación que realice cada uno de los chicos. Porque si no lo restringimos, puede ser que a un chico le toquen la mayoría preguntas referidas a intervalos y a otro estudiante le toquen preguntas la mayoría referidas a conjuntos. Entonces quiero que todos tengan la misma profundidad en las preguntas, la misma caracterización de las subcategorías y que el cuestionario tenga la misma complejidad para todos los estudiantes.